Hello YouTube, welcome to the Fabulous Fabes. I'm Fabian. I have a peeve cuando mis estudiantes quieren aprender nuevo vocabulario y lo estudian y luego lo olvidan. Básicamente es como aprender a olvidar y eso le ocurre a muchos estudiantes. And so I have a peeve. En pocas palabras, lo que interesa que notemos es cuál es el ejercicio de aprendizaje de palabras, cómo lo hacemos, cómo tratamos de recordar palabras. Generalmente en el salón de clase, si estamos haciendo una lectura, encontramos palabras nuevas, o al menos siempre se nos ha dado la instrucción de que encontremos qué palabras hay nuevas en el texto. Y es así que siempre subrayamos estas palabras que no hemos visto antes, que quizás desconocemos en su significado. Las subrayamos para luego preguntar, profe, what's the meaning of this? Y eso es normalmente lo que ocurre en el aula de clase. Y esto sigue perpetuado cuando estamos trabajando por nuestra cuenta en la casa. Seguimos subrayando palabras, tratando de recordarlas, diría yo, a la fuerza. Sigamos sobre el ejercicio de cómo aprendo yo nuevo vocabulario. Generalmente, número 1, noto las palabras nuevas. ¿Sí? Esto es fundamental. Siempre las palabras nuevas. Siempre funcionamos en pro a la novedad. Palabra nueva, palabra anotada quizás o palabra subrayada, luego palabra que buscamos o en Google, en Wikipedia o Wiktionary o any dictionary. Una vez encontramos el significado, grabamos esta información en nuestra mente y casi que cruzamos los dedos proverbialmente para recordar estas palabras. Y aunque sea así y aunque nos echemos la bendición, al fin volvemos a olvidar. Entonces tal parece ser que necesitásemos algo así como un milagro. And guess what? I have you the miracle. Para este milagro voy a acceder mentalmente a una analogía. Y quiero que todos nos transportemos a una fiesta. En esta fiesta hipotética nos encontramos con amigos, vecinos y también algunas personas que nunca hemos conocido. Entre estas personas que no conocemos, algunas se pueden ver interesantes para nosotros. Y resolvemos, quizás, si somos muy audaces, ir a su encuentro, presentarme ante esta persona y pedirle el teléfono. ¿Qué pensarían ustedes que sería la reacción de esta persona cuando un extraño de la nada llega con un hola, ¿cómo estás? Me da su teléfono. Sí, así me sentiría yo. Muy weird. Weird. Sí, es total. O sea, un loco. ¿Quién se le aparece a uno de la nada, se presenta y te pide el teléfono? O sea, ¿qué conchudez es esa? Ahora, supongamos que usted hizo el experimento del libro y le preguntó a 100 personas nuevas de la fiesta el teléfono y 2 le dieron el teléfono. Tomaron el riesgo. Próximo día, usted llama. ¿Aló? 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 Teléfono fuera de servicio, mágicamente. Resulta que estas personas que no conocemos no tienen por qué estar inclinadas a querer conocernos en primera instancia. Ahora, cerremos la analogía y volvamos al mundo real donde confronto palabras nuevas en el inglés, por ejemplo. Y allí es donde yo me encuentro con la palabra nueva, inmediatamente le busco su significado y es lo mismo que cuando me encuentro con una persona nueva en la fiesta y le pido el teléfono. Tal cual, es el mismo tono psicológico. Resulta que la palabra que yo quiero recordar no se va a dejar recordar. Ocurre mucho. And so I have a big peeve now. E incidentalmente ocurre que el problema comienza con nuestra definición de vocabulario nuevo o palabras nuevas o desconocidas. Allí es donde está todo el problema. Y es que nosotros generalmente consideramos única y exclusivamente el significado de las palabras como la validación de nuevo vocabulario. Así que palabra nueva, significado, ya decimos, tengo un nuevo componente en mi vocabulario. Wrong. Es como cuando preguntas por el teléfono, ¿crees que ya tienes una chica con la que vas a salir? Wrong again. Para hacer totalmente funcional el vocabulario, y cuando digo funcional es que yo lo pueda utilizar en conversación, lo pueda escuchar, lo pueda leer y lo pueda escribir, pues tengo que tener en cuenta 3 dimensiones y no solamente preguntar what's the meaning of it, cuál es el significado, sino también how do we use it, what's its form, cómo se usa, en qué forma se integra en una oración. Y además de eso, how do you pronounce it, cómo se pronuncia, cómo suena, cómo produzco el sonido correspondiente. Y esos 3 los voy a llamar meaning, form and pron. Meaning por significado, form
por el uso and pron for pronunciation o pronunciación. Esos tres componentes es un 100%, un paquete completo. Y generalmente la gente se queda con meaning. Hey, what's the meaning of it? Y ya con eso se van a dormir tranquilos y plácidos. La idea es que meaning es únicamente el 33%. ¿Y dónde queda el otro 66%? Perdido. Y quizás allí comenzamos a tambalear cuando queremos ser fluidos. Vuelvo y explico. 100% está en meaning, form and pron. Quedarse únicamente con meaning es tomar el 33% y el otro 66% queda a la deriva. De ahí nuestras fallas en pronunciación, en entendimiento, en listening comprehension, en fluency, todos los males afloran de allí. Un vocabulario mal habido. Veamos a modo de ilustración la palabra water en la siguiente oración. I water the roses every morning. I water the roses every morning. ¿Qué significa water? Y la gente diría, ¿agua? Sí, pero no aquí, porque uno no diría yo aguo las rosas. El significado allí es truculento, pero ¿cómo lo digo de nuevo? No es únicamente el significado, es la tripleta, significado, uso y pronunciación. Vámonos con el uso, que es el elemento mal formado, mal habido e ignorado de los estudiantes. Si vemos el uso acá, está como verbo. Y como verbo no puede ser agua, porque nosotros no tenemos el verbo agua, pero tenemos el verbo regar. Y allí, con una simple visualización de lo que es la forma en la oración, podemos revelar de que está conectado con el agua. Sí, pero es en función al agua y es regar. De tal forma que vemos la palabra water, que tradicionalmente conocíamos como agua, y le damos un nuevo significado gracias a que existe en un uso diferente en la oración I water the roses every morning. La pronunciación se conserva, sigue siendo water, no cambia. Hay que prestar atención a ella también, pero en este caso no hay novedad. La novedad está en la forma que impacta el significado. Y el significado de water en este caso que es regar. Regresemos por un instante a nuestra fiesta imaginaria y volvamos a observar las personas que son nuevas en nuestra vida. Pero tengamos claro que la novedad no solamente es personas que jamás he visto antes. Tengamos en cuenta también aquellas personas que conozco de vista o únicamente por nombre, con las cuales ya he trabajado, pero que no conozco muy bien en el ámbito personal, y aproximémonos a estas personas, que también son nuevas después de todo. Me aproximo a la persona con la que ya he trabajado, le ofrezco una bebida y comenzamos a hablar de su vida. Me doy cuenta que es soltera y que le gusta la música clásica, y encuentro que yo también disfruto la música clásica y tengo un extra tiquete, y las cosas se dan y se forma una relación. Cerremos ahí la analogía de la fiesta y volvamos a las palabras nuevas. ¿Qué es una palabra nueva? No es únicamente una palabra que no hemos visto antes o de la cual ignoramos su significado. Una palabra nueva también es una palabra que no he utilizado, no sé cómo utilizar, no la he visto en este uso en particular, pero ya la conocía, o quizás no la sé pronunciar. Hay que tener en cuenta las tres dimensiones que ya formulamos, meaning, form and pron. O sea que si me falta un poco del form o un poco del pron, también puede ser categorizada como una palabra nueva. Cuando operamos bajo este contexto, nos damos cuenta que las palabras también se prestan a permanecer en nuestra mente, de tal manera que finalmente aprendemos a recordar y dejamos de aprender a olvidar, que es my peeve. De tal manera que en el ejercicio, digamos, de leer un artículo, si ustedes fuesen a subrayar palabras nuevas o ideas nuevas, yo me enfocaría más en las que ya conozco, pero de las cuales ignoro su uso o su pronunciación. Me enfocaría más en esas. Por un momento dejaría de lado las palabras que son totalmente nuevas y me concentraría en las que ya conozco, pero que aún me falta un poco más de práctica con ellas. Esto empieza a tener un efecto como que las palabras desconocidas son islas y el resto es agua. Y yo voy haciendo que esa agua se esparza más y eventualmente cubra las islas. Para mí es un método que funciona y lo he tratado con mis estudiantes y en realidad da resultados. Pero no nos quedemos así. Vámonos con un ejemplo. Vámonos a una ilustración sobre un texto en sí. Veamos aquí el ejemplo de Egan Bernal, que es quien ganó el presente Tour de Francia. Y esta es una noticia del día de hoy. Y veamos. Dice, Egan Bernal made history on Sunday, becoming the first ever Colombian to win the Tour de France and the youngest rider in more than a century to win the world's most prestigious cycling race. Muy bien. Veamos a ver qué palabras hay nuevas acá. Recordemos, meaning, form and pron. Todos tres. Me voy a ir con dos que son relativamente conocidas para muchos, pero que no caen dentro del uso activo en el lenguaje que ellos manejan.
Estoy hablando de mis estudiantes. Miremos. Vámonos con, ¿qué tal? History. Todos sabemos la palabra history, ¿verdad? La voy a poner en negrita. History. Muy bien. ¿Qué es history? Sabemos qué es, sabemos su definición y la hemos visto en varios contextos, pero ya la habían visto en este. Veamos made history. Made history puede ser novedad, aunque history ya lo conocemos. Si no utilizamos made history en nuestro vocabulario, este en realidad no existe en este contexto, no es parte de nuestro lenguaje y nos previene de ser un poco más fluidos. La ventaja de reconocer made history es que nos hace más fluidos si lo logramos recordar y utilizar. Una página interesante es Just the Word, jtw.com o justtheword.com. Aquí pueden encontrar la palabra history y estudiar en qué frases ocurre, en qué expresiones idiomáticas se inserta y cómo se usa, lo cual es el tercer componente de los que veníamos hablando, form, muy importante. Está Just the Word y también tenemos Lingui, que también existe como aplicativo móvil. Si ponemos la palabra aquí, history, resulta que nos da la definición tipo diccionario, pero también nos muestra el contexto, en este caso en inglés y en español, pero también puede ser en inglés, francés, italiano, francés, etc. Naveguen en esta página, vale la pena. Y vemos aquí la palabra history insertada en diferentes contextos. Para mí esto sería un multicontextualizador, algo así como darle toda la apuesta completa al uso de la palabra, al form. Vámonos entonces con made history o make history. Y también me aparece insertada en contextos. Y lo interesante de esos contextos es que vienen del internet en tiempo real. Make history, hacer historia en diferentes contextos. Así que es una buena idea para estudiar nuevo vocabulario en términos de su uso. Vámonos de nuevo al artículo. Y vemos Egan Bernal made history on Sunday, becoming the first ever Colombian to win the Tour de France and the youngest rider in more than a century to win the world's most prestigious cycling race. Si miramos la palabra prestigious, y la pasásemos por just the word, nos daríamos cuenta de qué tan interesante que most prestigious es una frase muy común en la lengua inglesa. Si ya conocíamos prestigious y nunca lo habíamos utilizado, los invito a que utilicemos most prestigious cuando tengamos la oportunidad. Esto nos hará más inteligentes y más interesantes. Aquí nos escucha. Volviendo por todas, podríamos ir de nuevo a Lingui. Y en Lingui pongo prestigious. Y prestigious me aparece insertado en diferentes contextos. Y como les decía antes, interesante, en este contexto que subrayo, aquí lo voy a poner más grande, pueden ver the most prestigious en este caso business schools. O sea que most prestigious en sí es lo que llamamos también una colocación. Son palabras que tienen cierta afinidad a conformar frases. Por último, veamos Lingostand. Lingostand, que es un aplicativo que nos permite enfocar el uso de diferentes expresiones. Vámonos a la página web de Lingostand y vámonos al artículo de Egan Bernal que ya preinserté y vemos aquí nuevamente el texto, lo podemos escuchar, podemos estudiar sus diferentes componentes como los verbos que componen esta idea, los sustantivos, los nombres propios, los adjetivos, etc. Puedo ver la traducción, puedo consultar la definición en el diccionario, nuevamente puedo escuchar el audio de la pronunciación y por último me voy a practicar. Y cuando le doy practicar, automáticamente se eliminan 5 palabras que tengo que reintegrar. Egan Bernal made history on Sunday, I remember. Click, click. Tour de France, the youngest ever Colombian to win the Tour de France and click, click, the youngest rider, click. Y tengo estas palabras in, click, click more, click, than a century, continuar, todas perfectas. Lingostand
nos permite visualizar las palabras nuevas en su uso, o mejor dicho, casi que concentrar nuestra atención sobre el uso nuevo de palabras que incluso ya conocíamos, pero cuyo uso en realidad no hemos estudiado a profundidad, y lo cual nos previene de ser totalmente fluidos. De tal manera que hasta aquí mi presentación. Para globalizarlo, meaning, form and pun, eso es lo que debemos categorizar como vocabulario y no únicamente y exclusivamente meaning. Y aquí concluimos con I have a peeve. Y el peeve de esta semana es básicamente eso, tener algo que decir y al mismo tiempo no poder decirlo. Es básicamente have something to say and not be able to say it. Y eso le ocurre a todos, incluso a mí. And that's why I have a peeve. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Vamos a presentar muchos más peeves y queremos escuchar de ti en los comentarios. Danos tus peeves también, que aquí los tratamos. Y por último, danos un big like y just remember, I have a peeve en todas las redes sociales.